la varicela zoster. Es una enfermedad que cuando se presenta generalmente en brotes endémicos, en brotes epidémicos, institucionales, muchas de las veces. Actualmente esta enfermedad se comporta en nuestro medio y en el mundo en calidad de endemia, que se caracteriza clínicamente porque las lesiones se ocasionan en el tejido tegumentario, en la piel, y son lesiones exantemáticas, patognomónicas de la enfermedad, o sea, de la varicela, y se caracteriza porque estas lesiones siguen un ciclo de evolución exponencial, de primero ser macular, luego vesicular, luego costosa, ¿no es cierto? Todas las lesiones evolucionan así de esta forma, ¿no? Como les decía, el agente etiológico es viral, es el virus de la varicela zoster. En esto debemos notar que este virus produce, ¿no es cierto?, la enfermedad que conocemos como herpes zona, ¿no es cierto?, o herpes zoster, ¿no es cierto?, es decir, la varicela, herpes zoster, ¿no es cierto?, flaquito, manchito. Comparten el mismo agente, el mismo agente etiológico. Déjalo. Mira, su tuyito. Su piernita. Su piernita. Que tenga la gentileza alguien que está activado con su micrófono para evitar, ¿no es cierto?, varicela, ¿no es cierto?, es considerada como la primera infección, ¿no es cierto?, de una infección producida por el virus de la varicela zoster, ¿no es cierto? Ahora, de este virus existen aproximadamente 8 especies, de las cuales solamente 3, el 1, el 2 o el 3, son los que producen, desarrollan fusión patógeno en el hombre, ¿no es cierto? Es un virus en cuya composición química está compuesta por ácido desoxirribonucleico, ADN, ¿no es cierto? Y que además tiene una envoltura, una cápsula bastante resistente, que está constituida por una glicoproteína, ¿no es cierto?, que le da la característica antigénica al virus, ¿no es cierto? Y en su composición, además, podemos citar la presencia de 2 enzimas, ¿no? La tinidasa y la quinidasa, ¿no? Ahora, este virus, ¿no es cierto?, se caracteriza también porque invade el sistema sanguíneo, el tejido sanguíneo, es decir, produce viremia, ¿no es cierto? Y viremia se define, ustedes ya saben, jóvenes, me recordarán, nada más que la presencia de virus viables, ¿no es cierto?, en el torrente sanguíneo, ¿no? Viables, ¿no? Viables, ¿no es cierto? Y esta invasión al torrente sanguíneo, el virus de la varicela zoster generalmente lo realiza entre el 5º y 6º día de evolución, como primera invasión a ese tejido. La segunda, que generalmente está localizada entre aproximadamente el 9º día de la evolución. Ahora, este virus solamente afecta al ser humano, es decir, es el ser humano, el desarrollo y el huésped de la enfermedad. Ahora, este virus, ¿no es cierto?, se encuentra normalmente presente en las secreciones respiratorias del sistema, en las secreciones, ¿no es cierto?, del sistema respiratorio. Es decir, en consecuencia, la transmisión de la enfermedad va a ser fundamentalmente por 2 vías. La vía directa, a través de la vía directa, es decir, a través del contacto persona a persona, ¿no es cierto?, a través de las microgotas salivales de Fluger, ¿no es cierto?, o bien secundariamente una vía de transmisión indirecta a través de utensilios, ¿no es cierto?, contaminados, ¿no es cierto?, con secreciones respiratorias o el contenido líquido de las lesiones exantemáticas del virus, ¿no es cierto?, por la vía indirecta. La más frecuente, ¿no es cierto?, y la más importante, obviamente, será la transmisión por vía directa, ¿no? Ahora, todas las personas son susceptibles de padecer varicela. Sin embargo, debemos decir que más frecuentemente son afectados, ¿no es cierto?, los menores de 10 años, en la primera, la segunda infancia, y los pubertos. Aunque en las últimas décadas se ha visto
cada vez con mayor frecuencia la presencia de la varicela en adultos, ¿no? En adultos jóvenes, más frecuentemente. Esto como fenómeno epidemiológico, ¿no? Del fenómeno. Ahora, afecta tanto por igual, tanto al sexo masculino como al sexo femenino. Y una vez que uno llega a padecer la enfermedad, ¿no es cierto? Esta enfermedad deja inmunidad duradera, ¿no? Pero no es definitiva, ¿no? Ahora, y la inmunidad que da está tanto humoral como celular y es duradera. Y es por eso que muchas veces, ¿no es cierto?, uno que padece varicela puede volver a, y no ha sido vacunado, puede volver a padecer varicela, ¿no es cierto?, porque la inmunidad que deja es duradera, no es definitiva. Además que, como signo de que la inmunidad que deja la enfermedad, ¿no es cierto?, después de haber uno padecido la enfermedad, es que puede volver a padecer, ¿no es cierto?, en un determinado momento de estado de fisiológico que tenga de inmunodepresión, puede llegar a padecer el herpes zóster, que es considerada también parte de la enfermedad, ¿no es cierto?, de la patología que estamos pasando. Ahora, desde el punto de vista clínico, como todas las enfermedades epidémicas, esta o endémicas evoluciona por 4 fases sucesivas, ¿no? Uno es el periodo de incubación, dos, el periodo preexantemático o enantemático también, que se llama, o el periodo de invasión también, se conoce a veces con ese nombre. Luego prosigue el periodo exantemático de la enfermedad y finalmente el periodo de convalescencia, ¿no? En el periodo de convalescencia, cuyo periodo depende, ¿no es cierto?, depende de la evolución su presencia depende de la evolución de la enfermedad, si es que ha presentado o no complicaciones durante el curso de esta enfermedad. El periodo de incubación de la enfermedad se caracteriza fundamentalmente porque es asintomático, ¿no es cierto? Y en este periodo se produce la primera invasión de los virus de la varicela hacia el torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Es decir, se produce en esta etapa la primera viremia, ¿no es cierto? Obviamente, es que hemos definido que viremia no es más que la presencia de virus viable en el torrente sanguíneo, ¿no? Y es en este periodo, en la última parte de este periodo, es decir, entre los días 18, 21, 15 de la enfermedad, de este periodo, es que la enfermedad se hace transmisible, ¿no? Este periodo generalmente tiene una duración entre 14 y 21 días, ¿no? Ahora, luego prosigue el periodo enantemático de invasión o preexantemático, ¿no? Este periodo dura generalmente entre un día a un día y medio, es decir, entre 24 a 36 horas aproximadamente. Se caracteriza porque los síntomas no son muy intensos, no son muy severos, ¿no es cierto? Es decir, son oligosintomáticos. ¿Por qué se caracteriza? Porque se presenta al paciente que evoluciona en esta fase de la enfermedad con fiebre, ¿no es cierto? Y con ello, cuando les digo fiebre, me estoy refiriendo más específicamente al síndrome febril. Y cuando hablamos del síndrome febril, estoy queriendo indicarles que con ello viene todo un cortejo sintomático, como consecuencia de la fiebre, ¿no es cierto? Cefalea, irritabilidad, ¿no es cierto? Astenia, adinamia, hiporexia, quebrantamiento general, alteración del estado general, mialgias, artralgias, ¿no es cierto? Náuseas, vómitos, ¿no es cierto? Como cortejo. Hasta aquí verán toda esta sintomatología, ¿no es cierto? No es nada específica, más bien es una sintomatología concurrente a muchas otras patologías, tanto de origen bacteriano como de origen viral, ¿no? Es decir, la fiebre no es un signo patognomónico, evidentemente se constituirá en un síntoma importante, plurico, cardenal o rector o fundamental cuando tenga ciertas características, ¿no?, clínicas, pero en esta no es nada específico de la varicela en sí, ¿no? Ahora, porque sí, como síntomas prominentes, podríamos decir, de esta fase clínica evolutiva, tenemos al prurito, ¿no? Al prurito, ¿no es cierto?, que obviamente es cutáneo y también es enantemático, es decir, en esta fase se presentan lesiones enantemáticas
eritematosas congestivas en la orofaringe, ¿no? Y es un eritema racemoso y tendiendo a vesicular. Y dentro de estas lesiones que más frecuentemente afectan a la orofaringe, ¿no es cierto?, y más intensamente a la base de la úvula, dentro de estas lesiones racemosas vesiculares, ¿no es cierto?, hay una que es mayor o más prominente o más grande, ¿no es cierto?, que generalmente está localizada en la base de la úvula, ¿no es cierto? Entonces, todo esto hace que despierte un intenso prurito, obviamente disfagia también, prurito, ¿no es cierto?, también faucial, ¿no? El prurito cutáneo y faucial durante esta fase de la enfermedad, ¿no? Como algo prominente de esta fase, pero que no quiere decir, que no es patognomónico, es decir, que no permite diagnóstico presuntivo de varicela. Luego sigue el periodo enantemático de la enfermedad, exantemático de la enfermedad, ¿no es cierto?, donde toda la sintomatología y sinología que hasta aquí se ha desarrollado, ¿no es cierto?, empieza una fase de defervescencia de estos síntomas, es decir, estos síntomas de fiebre, astenia, dinamia, hiporexia, mialgia, doltratia, cefalea, náuseas, vómitos, en vez de hacerse como comúnmente ocurre en otras patologías, ¿no es cierto?, hacerse más intensa, más severa, ¿no es cierto?, más evidente, aquí esta sintomatología empieza en una fase de defervescencia, o sea, se atenúa en toda esta sintomatología y se inicia con aquello, ¿no es cierto?, un segundo pico febril de la segunda invasión al sistema sanguíneo por parte de los virus, ¿no es cierto?, fiebre, ¿no es cierto?, e inicia también esto la eflorescencia, la presencia, ¿no es cierto?, de las lesiones clásicas, típicas, patognomónicas de la varicela, ¿no es cierto?, que son las lesiones que siguen un ciclo natural de evolución que generalmente inicia con ¿qué? Una lesión inicial que es la mácula, luego prosigue una lesión, esta se transforma en una lesión macular y luego esta se transforma en lesión vesicular y finalmente esta, al final de este periodo de estado, iniciará un proceso de esta lesión se transforma en una lesión costrosa, ¿no?, como ya de efervescencia, de atenuación de las lesiones exantemáticas. Ahora, estas lesiones exantemáticas de la varicela son características porque siguen este ciclo. Es macular, papular, vesicular y finalmente costrosa, ¿no? Ahora, estas lesiones exantemáticas no todas se presentan, ¿no es cierto?, no todas las lesiones exantemáticas de la varicela se presentan simultáneamente, sino son de presentación o de brotes de las lesiones o nuevos brotes de las lesiones exantemáticas en forma secuencial, diaria, ¿no? ¿No es cierto? Es decir, las lesiones exantemáticas se inician secuencialmente en 3 a 4 brotes durante todo el curso de este periodo exantemático de la varicela. No todas se presentan, ¿no? Entonces, y estas lesiones exantemáticas se caracterizan porque, primero dijimos, son lesiones maculares, como aquí podemos ver en la primera fotografía, luego sigue una lesión papular, ¿cierto?, luego una lesión vesicular y finalmente costrosa, ¿no?, al final de este periodo. Y la lesión papular, estas lesiones comienzan su aparición, su presencia, su aflorescencia en la piel, ¿no es cierto?, del paciente afectado, de la persona afectada, generalmente en la región frontal, ¿no es cierto?, en la piel de la región frontal o en la región facial, es decir, en la cabeza, ¿no? Ahora, estas lesiones, en el segundo día de diseminación de las lesiones, también llegan a afectar al tronco, al tórax del paciente, tanto a la cara anterior como a la cara posterior. Finalmente, el tercer día de la evolución de la enfermedad compromete las extremidades del paciente. Pero sin llegar a comprometer, ¿no es cierto?, la palma de las manos ni la planta de los pies. Es decir, estas lesiones solamente afectan estas regiones. Ahora, estas lesiones van, como han debido notar, van de arriba hacia abajo, o sea, desde la región facial hacia la región torácica, ¿no es cierto?, desde la cabeza hacia el tórax. Finalmente, el tercer día compromete hasta las extremidades. Es decir, tiene una dirección de progresión céfalo-caudal, ¿no es cierto? Y el número de lesiones, existe mayor número de lesiones en la parte central
de la superficie cutánea humana, ¿no es cierto?, que en la parte distal, es decir, más lesiones, más número de lesiones en el tórax que en las partes distales, que en las extremidades. Es decir, por eso se dice que sigue la ley del máximo centrípeto, ¿no? Mayor número de lesiones en el tórax que en las regiones distales o las extremidades de la superficie corporal, ¿no?, de la piel. Ahora, esta lesión macular generalmente se inicia, como dijimos, en la piel de la región frontal, ¿no es cierto?, o la facial, o la facial, no facial, la región facial. Se caracteriza porque tiene un color rojo vinoso, no desaparece al hábito presión, ¿no es cierto?, es generalmente circular a inicio, ¿no es cierto?, y es bastante pruriginosa, ¿ya? Esta lesión, que tiene una dimensión aproximadamente de 0.5 milímetros a 1 centímetro de diámetro, ¿no es cierto?, de la lesión, no desaparece a la depresión. En el término de 24 horas, esta misma lesión macular que, que hizo su presencia, ¿no es cierto?, va a evolucionar hacia una lesión macular. ¿Qué quiere decir? Que se va a producir un levantamiento de esta lesión macular que era plana, al ras de la piel, de todo rojo vinoso, se eleva, se crece porque tiene un levantamiento, ¿no es cierto?, también pruriginoso, ¿no es cierto?, pero se hace un poco más irregular de acuerdo a su forma, ¿no es cierto?, y dentro de 24 horas esta misma lesión ya papular evoluciona, ¿no es cierto?, hacia una lesión vesicular. Con este levantamiento, ¿no es cierto?, se transforma en una lesión vesicular, es decir, aquí ya tiene un contenido líquido, la lesión vesicular, ¿no es cierto?, con abundantes polimorfos nucleares, plaquetas y un gran número de eritrocitos. Esta lesión al inicio tiene un contenido citrino que posteriormente va modificando en el transcurso de la evolución de 24 horas, ¿no es cierto?, va conteniendo mayor número de polímeros nucleares y un gran número de eritrocitos, además de plaquetas, ¿no es cierto?, bastante pruriginoso, de bordes irregulares, ¿no es cierto?, para al final de este periodo de evolución, de este periodo vesicular de la lesión, ¿no es cierto?, la parte central de esta lesión vesicular se umbilica, es decir, desciende, se deprime, ¿no es cierto?, para finalmente, después de 24 horas, pasar a una etapa ya última de esta lesión exantemática y transformarse en una lesión costrosa. Ahora, esta lesión vesicular, ¿no es cierto?, se caracteriza porque es unilocular, es decir, tiene una sola cavidad. La vesícula tiene una sola cavidad, ¿no es cierto? Por eso decimos que es unilocular. A diferencia de lo que pasa con las lesiones ampulares o ampollares, las ampollas, ¿no es cierto?, que son multiloculares, es decir, tienen más de una cavidad dentro de la lesión dérmica, ¿no es cierto? Entonces, la lesión vesicular tiene una sola, es unilocular y tiene una sola cavidad, ¿no es cierto? Y finalmente, después de y estas son las lesiones exantemáticas de la varicela, ¿no? Ahora, como dijimos, se inician generalmente en la región de la piel de la frente o en la región facial, ¿no es cierto? Aquí tenemos lesiones maculares, en la región ciliar, ¿no es cierto?, lesiones congestivas, de color rojo vinoso, de bordes irregulares, cuyo diámetro es bastante pruriginoso, ¿no? En este mismo paciente podemos ver unas lesiones en la base de la pirámide nasal, ¿no es cierto?, unas pequeñas lesiones de bordes irregulares, igual, ¿no es cierto?, pero ya está en un periodo papular, si se fijan, ¿no? Acá tenemos otra fotografía de las lesiones características de la varicela, ¿no? Este es de un segmento de la cara anterior del tórax, ¿no? Donde podemos ver las distintas edades evolutivas de las lesiones exantemáticas de la varicela, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en determinados segmentos, por ejemplo, en de aquí abajo que estoy indicando, una lesión macular, rojo vinosa, más o menos circular, ¿cierto? Circular que no desaparece a la vita presión, una lesión macular. ¿Qué quiere decir? Que esta es una lesión inicial de la varicela, ¿no es cierto? Es decir, en este caso sería la última
Hemos dicho que durante el periodo exantemático se pueden producir 3 hasta 4 brotes, ¿no es cierto?, de lesiones exantemáticas. Entonces, esta corresponderá, por ejemplo, jóvenes, a una lesión, a la última eflorescencia o al último brote de lesiones exantemáticas de la varicela, ¿verdad? Ahora, a continuación, podemos ver en otro segmento de esta fotografía una lesión papular, ¿no es cierto? Busquemos. Esta es una lesión papular, por ejemplo, ¿no es cierto? Esta es una lesión papular, ¿no es cierto? Donde hemos dicho que después de 24 horas, esta lesión macular se transforma en una lesión papular, se levanta, ¿no es cierto? Se hace igual de congestiva, no desaparece la vitropresión, ¿no es cierto? Y es una pápula, ¿no es cierto? Se sobreleva más o menos entre 0,5 a 0,7 milímetros de altura, más o menos, ¿cierto? Y bastante pruriginosa, ¿no? Una lesión papular. Esto quiere decir que es de otra edad evolutiva, ¿no es cierto? Y finalmente, una lesión vesicular, ¿no? Fíjense, acá en el centro de la fotografía, una lesión vesicular, ¿no es cierto? Una lesión vesicular. Y en esta parte de esta lesión vesicular, fíjense, aquí está prácticamente bien oblongada la vesícula, llena de contenido, que al inicio hemos dicho es de contenido citrino, posteriormente es con contenido de plaquetas, glóbulos rojos y abundantes polimorfos nucleares, ¿no? Y al lado se puede ver una ya lesión vesicular mucho más antigua, ¿no es cierto? Donde la parte central de la vesícula se ha deprimido, se ha umbilicado, ¿no es cierto? Y están entrando un periodo costroso, ¿no es cierto? Y aquí, a ver, busquemos si tenemos lesiones costrosas. Sí, por ejemplo, acá tenemos ya una lesión costrosa donde la lesión vesicular ya ha sido sustituida por una lesión costrosa, ¿no es cierto? Ya aquí ya está plana, ¿no es cierto? Prácticamente plana. Y esto en un transcurso de unos 24, en las próximas 24 horas comenzará esta lesión costrosa, ¿no es cierto? Y finalmente esto en 2 a 4 semanas termina por caer la lesión costrosa. Es decir, en esta fotografía podemos ver, como les repito, lesiones exantemáticas de la varicela de distinta edad evolutiva, ¿no es cierto? Y las primeras lesiones, ¿no es cierto? Entonces, de la varicela corresponderían, por ejemplo, a estas lesiones costrosas, ¿no? Que serían las primeras, o sea, del primer brote de las lesiones exantemáticas, las primeras en aparecer. Luego serían estas lesiones vesiculosas, ¿no? Esta lesión vesiculosa que ya se ha umbilicado en la parte central y esta otra lesión vesiculosa que debe ser de hoy, de la penúltima brote, ¿no es cierto? Luego la lesión papular y la más reciente, el último brote de la lesión exantemática que sería esta lesión macular, ¿no? Entonces, como verán, esto configura, ¿no es cierto?, bastantes lesiones exantemáticas de distinta edad evolutiva de la lesión de las manifestaciones exantemáticas de la varicela. A esta inflorescencia de distintas lesiones exantemáticas de distinta edad evolutiva se conoce, ¿no es cierto?, esta mesa de lesiones, ¿no es cierto?, por su edad de presentación de brote, se conoce como signo de cielo estrellado. A eso también debemos añadir que existe otro signo, ¿no es cierto?, que es el signo de la escalera térmica de la varicela. Como hemos dicho, esta produce invasión del virus, invade el tejido sanguíneo, ¿no es cierto? Y esto va a producir que la temperatura, conforme van presentándose los brotes, va incrementándose la temperatura, que quiere decir mayor viremia. Entonces, esto se llama, como hay un ascenso progresivo de la temperatura, se llama el signo de la escalera térmica de la varicela, ¿no? Los dos signos. Pero las lesiones son propias, patognomónicas, de la varicela, que con eso podemos llegar a hacer una muy buena impresión diagnóstica, ¿no es cierto?, con bastante certeza, ¿no? Acá tenemos otras fotografías, ¿no es cierto?, de lesiones exantemáticas de la varicela. Aquí igual vamos a ver este pleomorfismo de presencia de lesiones exantemáticas de la varicela, ¿no? Unas en estado de vesiculoso, otras en estado macular como este, ¿no? Y otras como en este, en estado papular, ¿no? Entonces sería máculo, papulo, vesicular, ¿no es cierto? Y eso sería signo de cielo estrellado, ¿no? Patognomónico de la varicela, ¿no? Ahora, esta tenemos que diferenciar, como dijimos, desde el punto de vista clínico con el herpes zona,
como sabemos, el persona y la varicela tienen el mismo agente etiológico, comparten el mismo agente etiológico, pero que la varicela es considerada como la primera infección por el virus de la varicela zoster, o sea, la primera infección por virus de la varicela zoster. Ahora, este virus, ¿no es cierto? Dentro de las manifestaciones, ¿cómo la diferenciamos? Porque en la varicela las lesiones exantemáticas son generalizadas en toda la superficie cutánea, siguiendo siempre la ley del cefalocaudal y del máximo centrípeto, ¿no es cierto? Y en cambio, en el herpes zona, ¿no es cierto? Las lesiones siguen el trayecto del par nervioso afectado o del nervio afectado, ¿no es cierto? Porque este virus es neurotropo, es ADN neurotropo, ¿no es cierto? Fíjense, esta es una herpes zona, la primera fotografía, un herpes zona intercostal, ¿no es cierto? Sigue el trayecto y solamente afecta uh, al, 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 al segmento, a la raíz nerviosa afectada. Por ejemplo, es solamente en este caso derecho, ¿no? Como en esta segunda fotografía vemos que la afección de un par craneal que es el oftálmico, ¿no es cierto? Y las lesiones siguen el trayecto del nervio afectado, pero del nervio afectado, de la metámera afectada, ¿no es cierto? Es decir, solamente la mitad, ¿no es cierto? O sea, como en este caso el herpes intercostal es derecho, en este otro caso es un oftálmico es izquierdo. También puede afectar al trigémino, ¿no es cierto? Y seguirá el trayecto del nervio trigémino, ¿no? Y las lesiones siguen ese trayecto. Esa es la principal diferencia clínica para diferenciar lo que es un herpes zona y una varicela, ¿no? Y luego sigue el periodo costroso, ¿no? Que generalmente dura entre 2 hasta 4 semanas y cuando la costa llega a desecarse y llega por caer, ¿no es cierto? Y después dejar una mancha, una lesión cutánea pigmentaria de color café con leche, ¿no es cierto? Que con el tiempo podrá esto ser desuelto, ¿no es cierto? Pero esto ocurre siempre y cuando la lesión exantemática no complique, ¿no? No complique, ¿no es cierto?, con procesos infecciosos dérmicos, ¿no es cierto?, como biodermitis o erisipela o abscesos, ¿no es cierto?, como consecuencia del prurito en el exantema, ¿no es cierto? Es decir, generalmente suelen complicar, ¿no es cierto?, con o procesos infecciosos cutáneos, ¿no es cierto?, como biodermitis o erisipela, ¿no es cierto?, o abscesos, ¿no es cierto? Ahora, de no existir sobreinfección, bueno, la evolución va a ser favorable, el pronóstico es bueno, excepto si no tiene otras complicaciones, como por ejemplo, ¿no es cierto?, por localización anómala del virus, que cuando esta afecta al sistema nervioso central, generalmente el segmento anatómico más afectado son las meninges y producirá una meningitis por virus de la varicela zoster. O podrá afectar también por una localización anómala del virus y complicar con una neumonía, ¿no es cierto?, viral, ¿no es cierto?, por afección pulmonar, o si o complicar con un proceso infeccioso pulmonar, ¿no es cierto?, de etiología bacteriana produciendo una neumonía, ¿no es cierto?, secundaria, ¿no?, por sobreinfección. Ahora, estas complicaciones son más frecuentes ¿en qué? En pacientes inmunodeprimidos, ¿no es cierto? ¿Y qué entendemos por inmunodeprimidos? ¿Quiénes son inmunodeprimidos? Todos aquellos pacientes que cursen un estado de desnutrición, por ejemplo, a todos aquellos pacientes que sean portadores de enfermedades de etiología inmunológica, o sea, no determinada, como por ejemplo Sjögren, lupus eritematoso sistémico, enfermedad mixta del colágeno, esclerodermia, ¿no es cierto?, o artritis reumatoidea, que son pacientes, ¿por qué son nosotros considerados inmunodeprimidos? Porque como parte del tratamiento, generalmente consumen en forma crónica corticoides, ¿no? Y como ustedes saben, como los corticoides, además de antiinflamatorios esteroideos, producen inmunodepresión, ¿no es cierto? O ¿qué otras personas inmunodeprimidas conocemos? Por ejemplo, los pacientes trasplantados que han recibido trasplante de órganos, ¿no?, para evitar rechazo al órgano trasplantado, ¿no es cierto?
estos consumen generalmente citostáticos o corticoides para disminuir el rechazo al órgano trasplantado, y eso en forma crónica. Otros pacientes inmunodeprimidos que conocemos, fisiológicamente todas las personas de la tercera edad son considerados como inmunodeprimidos por inmunosenatur, ¿no es cierto? O los pacientes que, eh, que cursan otro tipo de patologías, como por ejemplo de etiología viral también, que ahora actualmente es muy frecuente, ¿no es cierto? Y por eso en estos pacientes también se recomiendan vacunas, ¿no es cierto? O quimioprofilaxis, ¿no es cierto? Los pacientes portadores del virus de la inmunodeficiencia, ¿no es cierto? O sea, VIH, SIDA, ¿no? En aquellos es más frecuente las complicaciones, ¿no? El diagnóstico. Una vez que tenemos las manifestaciones clínicas, tenemos que pasar a realizar el diagnóstico. Y para el diagnóstico, para realizar una adecuada impresión diagnóstica, tenemos que basarnos en tres pilares fundamentales. Un pilar epidemiológico, el clínico y los exámenes, y confirmar con esto la presencia del virus en la zona o en el paciente, ¿no es cierto?, a través de exámenes complementarios. Desde el punto de vista, los dos primeras bases o pilares para realizar una adecuada impresión diagnóstica, el epidemiológico y el clínico, se realizan a través de una buena elaboración de la historia clínica, ¿no es cierto? La epidemiología es buena siempre para esto, estar informados, ¿no es cierto? Dos, siempre indagar sobre la procedencia, la residencia del paciente, la presencia o no por información, ¿no es cierto?, saber o no tener conocimiento de si está circulando el virus en el medio, ¿no es cierto?, en alguna institución, para ver si es un brote institucional o es un brote comunitario, ¿no es cierto? Y finalmente, buscar lo patognomónico de la enfermedad, que es lo más evidente, lo más resaltante, lo más importante que podemos encontrar en esta enfermedad. Hemos dicho en el periodo preexantemático el prurito cutáneo, hoy el prurito en las fauces, ¿no es cierto? Y en el periodo exantemático las lesiones características patognomónicas de la varicela, ¿no? Que tiene que nos da una alta probabilidad de hacer un diagnóstico con elevada certeza, ¿no? Y una vez realizado esto, tenemos que confirmar la presencia, ¿no es cierto?, del virus en el paciente, ¿no es cierto? Y a eso lo realizamos a través de exámenes complementarios, ¿no es cierto? Exámenes complementarios, ¿no es cierto?, que son, por ejemplo, el método de TANS, que consiste en tomar una muestra, ¿no es cierto?, de la lesión exantemática en estadio vesicular, ¿no es cierto?, a través de una punción de aspiración con hidrógeno, y es enviar al cultivo viral y determinar la presencia del virus, ¿no? Ahora, otro método diagnóstico indirecto es determinar la presencia de anticuerpos en el huésped, ¿no es cierto?, a través de la determinación de inmunoglobulina IgM, ¿no es cierto?, e inmunoglobulina IgG. IgM como marcador del proceso infeccioso agudo y IgG, inmunoglobulina IgG, como marcador de enfermedad crónica, ¿no? Y entre otros métodos de mayor eficiencia y eficacia, ¿no es cierto?, diagnóstica, tenemos la detección de productos del virus, ¿no es cierto?, el ADN del virus, que se realiza a través de la solicitud de un PCR, una reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, ¿no es cierto?, para determinar la presencia del ADN del virus de la varicela zoster, o a través de la inmunofluorescencia directa, ¿no?, para determinar los antígenos del virus, ¿no? Ahora, este paciente así detectado, confirmado el diagnóstico clínicamente, o sea, se puede realizar esto a elevada certeza o certidumbre diagnóstica, tiene que estar por su alta transmisibilidad, altamente contagiosa, tiene que procederse al aislamiento del paciente, a someterlo a cuarentena. Puede ser una cuarentena comunitaria, o si es escolar, en la escuela, o en el curso, la familia, ¿no es cierto? Y finalmente la familia, ¿no? Esto durante el periodo de mayor transmisibilidad, es decir, que ya se inicia en los últimos días del periodo de incubación y se extiende hasta los primeros días del periodo de estado, ¿no es cierto?, donde los virus están presentes tanto en las secreciones respiratorias como en el contenido de la lesión
vesicular de la lesión exantemática de la varicela, ¿no? Y determinar una situación de urgencia o emergencia según amerite, ¿no es cierto?, en la región donde está circulando el virus, ¿no es cierto? Ahora, una vez realizado el diagnóstico, tenemos que proceder a realizar el tratamiento, y el tratamiento siempre, ¿no es cierto?, tiene dos formas de enfrentar. Un tratamiento sintomático y otro tratamiento específico, ¿no es cierto? Y el tratamiento sintomático, ¿no es cierto?, siempre es importante recalcar. Este paciente evoluciona con fiebre, hemos dicho, y por brotes, ¿no?, de acuerdo a la viremia. Entonces tendremos que tratar fiebre, ¿no? Y fiebre ya sabemos cómo vamos a tratar, ¿no? Podemos tratar con medios físicos o con medios farmacológicos, ¿no? Además de esto, es importante aquí tratar que el prurito, ¿no? El prurito también hemos aprendido cómo podemos tratar, farmacológicamente o con medios alternativos, ¿no es cierto? Ahora, además de en este tratamiento, ¿no es cierto?, evitar siempre, ¿no es cierto?, evitar siempre contaminar las defensas exantemáticas a través de buenas y adecuadas medidas higiénicas, ¿no es cierto? Es importante. Ahora, además de eso, ¿qué es importante dentro del tratamiento social al paciente? Continuar, ¿no es cierto?, con una alimentación adecuada para el paciente. Hemos dicho que tiene un prurito en la región orofacial, las fauces, ¿entienden? Entonces, y además tiene lesiones microvesiculares, ¿no es cierto?, que dificultan la deducción, es decir, presenta odinofagia y además disfagia. Ahora, esto se puede tratar con colutorios, ¿no es cierto?, y además con una alimentación adecuada. ¿Qué quiere decir? Que la alimentación para este paciente no tendrá que ser en base a sólidos, sino a semilíquidos, ¿no es cierto?, a semilíquidos, ¿no es cierto?, y tampoco tendrá que decir que sean de fácil dilución, y también que la ingestión de líquidos no tendrá que ser ni calientes ni fríos, sino tibios, ¿no?, para evitar, ¿no es cierto?, mayor irritación de las fauces, ¿no?, y evitar así mejorar lo que es la odinofagia y la disfagia. Además de esto, siempre, además de que reciba una adecuada alimentación, tiene que recibir una adecuada hidratación del paciente. No se olviden, jóvenes, que es mejor prevenir la deshidratación, que sí se puede, ¿no es cierto?, que tratar deshidratación. Entonces, ¿cómo se va a prevenir? Con una adecuada hidratación, ¿cierto? No se olviden que el paciente tiene cierto grado de deshidratación, puede ser leve, moderada, que ya a la vez llega a severo en este tipo de patología, porque las pérdidas insensibles se han incrementado. ¿Debido a qué? A la presencia de fiebre, ¿no? Porque con la presencia de fiebre se incrementa la frecuencia respiratoria, se incrementa la frecuencia cardíaca, y aquello incrementa y además, como se presenta hiperhidrosis, aquello incrementa las pérdidas insensibles, ¿no? Y el tratamiento específico, aciclovir, ¿no? Aciclovir a una dosis de 80 miligramos por kilogramo de peso cada 6 horas, mínimo por 5 días, ¿no es cierto? Kilogramo de peso día, no es dosis, ¿no? Kilogramo peso día, ¿no? Porque es importante diferenciar de kilogramo peso dosis que kilogramo peso día, o kilogramo peso día cada 6 horas, esto por la vida media de la droga, ¿no es cierto? Ahora, este tratamiento también se puede realizar como parte de la quimioprofilaxis, ¿no? Hasta el quinto día, séptimo día de haber sido también estar expuesto a estar expuesto a la enfermedad, ¿no? Ahora, una vez que, además del tratamiento antitérmico y todo aquello, ¿no?, como cuál el tratamiento específico. Ahora, finalmente tenemos que realizar la profilaxis, y esto es lo más importante, ¿no? La profilaxis es una varicela zoster activo o pasivo. La profilaxis activa, ¿qué quiere decir? La administración de un virus, ¿no es cierto?, a través de una vacuna, ¿no es cierto? Virus vivo atenuado, ¿no es cierto?, que tenemos actualmente la cepa OCA, ¿no es cierto?, que es de administración cutánea, una región deltoidea, ¿no es cierto? Se administra entre los 12 y 15 meses de edad, ¿no es cierto?, y el refuerzo entre los 3 a 5 años del niño, ¿no es cierto? Ahora, esta vacuna puede presentarse así sola, ¿no es cierto?, como cepa de OCA, o puede venir combinada
con otras vacunas, o sea, una vacuna polivalente, que llamamos, ¿no es cierto? Que viene generalmente juntamente con la vacuna para la parotiditis, ¿no es cierto? Generalmente, ¿no es cierto?, para la parotiditis y la rubiola, ¿no? Y más la vacuna para la varicela, ¿no? Esa es una vacuna polivalente. Ahora, esa es la vacunación activa. Ahora, la vacunación pasiva se refiere a la administración, ¿no es cierto?, de inmunoglobulinas antivaricela zoster, ¿no es cierto? ¿Cuánta es la dosis? 0.2 ml por kilogramo peso, dosis. Por kilogramo peso, dosis, no día. Una sola administración. Esto está indicado en los pacientes fundamentalmente inmunodeprimidos, ¿no? Jóvenes, no sé si tienen alguna consulta hasta acá. Espero sus preguntas. Si no tienen ninguna consulta,